Hola, que el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Mensajeros y miserias venideras en Mateo capítulo 10 y capítulo 11. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Eres bueno y maravilloso, digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Te damos toda gloria, todo loor en esta mañana y reconocemos, Padre, que eres el único camino, la única verdad y el único que puede asimismo ofrecer la vida eterna. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Guíanos a través de esta reflexión en esta mañana. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, mirando asimismo entonces en el libro de Mateo, capítulo 10 y 11, podemos ver que el capítulo 10 se enfoca en la autoridad divina delegada, que son los mensajeros, y el capítulo 11 en la autoridad divina rechazada, que vendrían siendo las miserias venideras. Así que para aplicar esto en nuestras vidas, imagínense los días de su niñez y piensen en algún personaje del mundo de los deportes o del espectáculo a quien quizás usted deseaba emular, ¿verdad? Ser como esa persona. ¿Cómo podría describir entonces a esa persona? Algunos le llamarían hasta un ídolo, ¿verdad? De la infancia. Y quizás sin querer queriendo, como decimos, se copió la vestimenta, la manera de hablar, el modo de usar las gorras o el auto que maneja, ¿verdad? Cualquier tipo de cosas o de intereses. Así que sin usted saberlo, usted prácticamente o yo prácticamente llegamos a ser discípulos de esa persona, seguidores, aprendices de todo lo que esta persona hacía y decía. Cada presentación a la televisión, cada palabra, cada manerismo vino a ser como un objeto de interés intenso para cada uno de nosotros sobre esta persona, para que así pudiéramos nosotros modelar la vida de nosotros tras esta persona. Entonces, si no entendía bien lo que significaba la palabra discípulo, pues espero que eso sirva como una clarificación. Eh, Puede anotar por ahí, hermanos, estos versículos que ayudan a expandir un poquito más lo que significaba ser discípulo y lo que se aprendía. En Mateo capítulo 8 del 19 al 22 y el capítulo 10 del 35 hasta el 38. Entonces, entender también, hermanos, que cuesta seguir a Jesucristo, pero cuesta más a la larga y a la postre el no hacerlo. El capítulo 10 nos muestra, ¿verdad?, que Jesús llamó a sus discípulos, no los presionó ni los forzó, ni les pidió que fueran voluntarios. Ser llamado significa ser elegido para servir a Cristo en una forma especial. La lista de los 12 discípulos de Jesús no nos proporciona muchos detalles. Tal vez no eran muy impresionantes. Jesús llamó a personas que estaban de diferentes oficios, pescadores, activistas políticos, recaudadores de impuestos. Llamó a hombres comunes y a líderes ricos y pobres, educados y analfabetos. De igual manera, así que en otras palabras, todos cabemos, ¿verdad? En el plan del Señor. En esta lista, Bartolomé es quizás Natanael, el que aparece en Juan 1 del 45 al 51. Tadeo es además conocido como Judas, hijo de Santiago, y los discípulos también son dados a conocer en Marcos 3 16 al 19, apunte por ahí, Lucas 6 del 14 al 16 y Hechos capítulo 1 versículo 14. Simón el cananista era celote. Los celotes eran un partido político radical que luchaba por librar a Israel del yugo romano. ¿Y por qué Jesús no envió a los discípulos a los gentiles o a los samaritanos? Un gentil es uno que no es judío. Los samaritanos eran una raza que tuvo su origen en el matrimonio entre judíos y gentiles, después de las cautividades en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús pidió a sus discípulos que fueran solo a los judíos, porque Él vino primero a los judíos. Dios había elegido a los judíos porque para que hablaran de Él ante el mundo. Y eso es lo que en realidad sucedió. Discípulos y apóstoles judíos predicaron las buenas nuevas de Cristo resucitado en todo el imperio romano y muy pronto los gentiles entonces fueron añadidos a sí mismo también a la iglesia. Los judíos estaban esperando que el Mesías estableciera su reino y esperaban un reino político y militar que los libertara del gobierno romano y que los hiciera volver a los días de gloria bajo el reinado de David y Salomón. Pero Jesús hablaba de un reino espiritual. Las buenas de hoy es que el reino todavía está cerca. Jesús enseñó a sus discípulos un principio de que debía guiarlos al salir a predicar.
de gracias recibiste, dad gracias. Así que recibimos la gracia de Dios, vamos a darle gracia también a otras personas. Gracia, favor no merecido. Jesús dice que los siervos de Dios deben de ser objetos de cuidado, los discípulos debían esperar alimentos y amparo a cambio del servicio espiritual que ofrecían. En la narración de Marcos 6:8 dice que deben llevar el bordón, y en Mateo y Lucas 9:3 dice que no. Jesús pudo haber querido decir que no llevaran un par extra de sandalias, ni bastón ni bolsa. Sea como fuera, el principio era que debían de salir listos para la tarea y para el viaje, sin trabas por el exceso de bienes materiales que cargaban con ellos mismos. Ay, que no quiero ir porque tengo que cargar todas estas cosas, en esencia. Así que, ¿por qué dijo Jesús que debían de sacudirse el polvo de los pies si en una ciudad u hogar no lo recibía? Cuando los judíos piadosos salían de las ciudades gentiles, con frecuencia se sacudían el polvo de los pies para mostrar su separación de las prácticas gentiles. Si los discípulos se sacudían los pies de polvo en un pueblo judío, indicaban que se separaban de los judíos que habían rechazado a su Mesías. Y eso demostraba a la gente que estaban eligiendo el mal, que la oportunidad para escoger a Cristo no se presentaría otra vez. Las ciudades de Sodoma y Gomorra en el capítulo 10-15 fueron destruidas por el fuego del cielo a causa de la maldad de sus moradores. Que esto se encuentra en la historia completa, si la quiere leer, en Génesis capítulo 19 del 24 y el 25, y por ahí el capítulo completo. Jesús dijo que el castigo a los que rechazan las buenas nuevas sería mayor que el de aquellas ciudades que fueron destruidas sin haber oído ese mensaje. Así que en oposición al evangelio, los fariseos serían como lobos rapaces. La única esperanza de los discípulos sería buscar protección en su pastor. Nosotros podemos ser confrontados con una hostilidad similar. Así como los discípulos, no debemos tener una actitud apocada, sino una actitud sensible y prudente. No debemos ser crédulos, pero tampoco entrar con fabulaciones. Más tarde los discípulos experimentarían esas dificultades, como dice Hechos 5:40 y el capítulo 12 del 1 al 3, no solo con los de afuera, con los gobiernos tribunales, sino también con los de adentro, los amigos y la familia, como dice el capítulo 10, versículo 21. Vivir por Dios con frecuencia trae consigo persecución, pero con ella viene la oportunidad de anunciar las buenas nuevas de salvación de igual manera. Jesús le dijo a los discípulos que cuando fueran arrestados por predicar el evangelio no se procuraran de lo que deben de decir en su defensa, ya que el Espíritu Santo hablaría por medio de ellos, el Espíritu de Dios. Esta predicación se cumplió en Hechos 4, del 8 al 14, y se cumple en todo lugar. Algunos piensan que esto significa que no tenemos que prepararnos para presentar el Evangelio, porque Dios se encarga de todo. Pero escuche bien, hermano, las Escrituras sí enseñan que, sin embargo, debemos de presentar declaraciones bien pensadas y cuidadosamente preparadas. Como dice Colosenses 4:6, Jesús no dice que no debemos de prepararnos, sino que no debemos de preocuparnos, ya que esta palabra Dios va a ser el instrumento, ¿verdad? Vamos a decir que va a ser el puente que va a usar, Dios utilizar esta palabra para que sea así de edificación. El capítulo 10:22, permanecer hasta el fin, no es la manera de alcanzar la salvación, sino la evidencia de que uno se ha entregado de veras a sí mismo a Jesús. La persistencia no es un medio de asegurar nuestra salvación, sino el resultado de una vida rendida al Señor. Capítulo 10:23, pues Cristo asimismo advirtió a sus discípulos que debían de evitar el martirio prematuro. Debían irse antes de que la persecución fuera demasiado grande. Tenemos mucho por hacer y muchas personas por alcanzar. Nuestro trabajo no terminará hasta que Cristo regrese. En el capítulo 10:25 se menciona a Belcebú, y es también conocido como la potestad de los aires y príncipe de los demonios. Los fariseos acusaron a Jesús de valerse del poder de Belcebú para expulsar demonios, como dice el capítulo 12:24. Algunas veces lo bueno es rotulado como malo. Jesús dice que Dios cuida de los pajarillos y nosotros somos mucho más importantes para Dios que cualquier ave. Tan valiosos somos que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, como dice Juan 3:16. Jesús no vino a traer paz, la paz que brilla sobre diferencias profundas, solo por dar armonía superficial. Los conflictos y el desacuerdo se levantarán entre aquellos que escogen seguir a Cristo y aquellos que no lo hacen. Sin embargo, podemos divisar el día
cuando todos los conflictos serán resueltos. La dedicación cristiana puede alejarnos de amigos y seres queridos. Al decir esto, Jesús no estaba alentando la desobediencia a los padres ni los conflictos en el hogar. Estaba afirmando que su presencia demanda una decisión, ¿verdad? Es bien importante que elijamos el camino de Cristo. Cristo nos llama a una misión sublime antes que a una vida tranquila y cómoda. Amar a la familia es un mandato de Dios, pero aún ese amor puede ser una excusa para no servir a Dios y tenemos que tener cuidado con esto. Tomar nuestra cruz y seguirle, como dice el 10:38, es identificarnos con Él públicamente y estar dispuestos a enfrentar por su causa el sufrimiento y la muerte. El 10:39, este versículo es una declaración positiva y negativa de la misma verdad. Si nos apegamos a esta vida, podemos perder lo mejor de Cristo en este mundo y el venidero. Nuestro amor a Dios será medido por cómo tratamos a los demás. El ejemplo de Jesús en cuanto a dar un vaso de agua a un niño nos ilustra lo que es servir desinteresadamente. Un niño por lo general no puede pagar favores. Dios toma las buenas obras que hacemos o que no hacemos como si lo hiciéramos a sí mismo hacia Él. El capítulo 11 nos muestra en el versículo 2 y 3 que Juan fue encarcelado por Herodes, el que se había casado en forma ilegal con su cuñada. Juan criticó en público su pecado fragante. En el capítulo 14, 3 y 4. Y entonces el perfil de Juan, ¿verdad? Nos muestra, ¿verdad?, qué tipo de persona era él. Vamos a hablar un poquito más de él. Al ser encarcelado, Juan tuvo algunas dudas acerca de Jesús, de si Jesús es el Mesías, y el propósito de Juan era preparar a la gente para la venida del Mesías, como dice el capítulo 3:3. Y si Jesús lo era en realidad, ¿por qué Juan estaba en prisión? Ya que él podía haber seguido predicando a las multitudes y preparando corazones. Pregunta que podríamos meditar nosotros. Jesús contestó las preguntas de Juan refiriéndose a sus actos de sanidad en favor de ciegos, paralíticos, sordos, leprosos y la resurrección de muertos y el anuncio de las buenas nuevas acerca de Dios. Con estas evidencias, la identidad de Jesús quedó aclarada. Jesús hizo un contraste entre la vida espiritual y física de Juan. De todas las personas, ningún hombre cumplió, hermano, el propósito de Dios mejor que Juan. Sin embargo, en el reino venidero de Dios, todos los presentes tendrán una herencia espiritual mayor que la de Juan, porque habrán visto y conocido a Cristo y la obra que consumó en la cruz. Así que hay tres puntos de vista comunes en relación con el significado del versículo en el capítulo 11, versículo 12. Número uno es que Jesús pudo estar refiriéndose a un gran movimiento hacia Dios, que quizás comenzó cuando Juan empezó a sí mismo a predicar. Número dos, quizás se refería al hecho de que la mayoría de los judíos estaban en el reino de Dios, que viniera por medio de un derrocamiento violento del gobierno romano. O número tres, o quizás quiso decirle que para ingresar en el reino se requiere coraje, fe resuelta, determinación y tolerancia debido a la persecución que se iba a desatar contra los seguidores de Cristo. Juan no era un Elías resucitado, pero él cumplió el rol profético con firmeza, combatió el pecado y guió a la gente hacia Dios, como dice Malaquías 3:1. Entonces podemos ver asimismo que Jesús condenó la actitud de su generación. En el capítulo 11, 16 al 19, dijera lo que dijera o hiciera lo que hiciera, siempre tomaban la contraria. Eran cínicos y escépticos porque Jesús condenaba su estilo de vida cómodo, seguro y egocéntrico. Nosotros también con frecuencia buscamos justificar nuestras fluctuaciones. Tenemos que hacerle caso a Dios, implicar, ¿verdad? Esto, un cambio en nuestras vidas, en la manera que nos comportamos. En el capítulo 11, 21 al 24 se habla de Tiro, Sidón y Sodoma, que eran ciudades antiguas con reputación de inicuas, ¿verdad? De ciudades consideradas malas o malvadas. Génesis 18 y 19, Ezequiel 27 y 28, y Dios las destruyó por su maldad. Entonces, en forma similar, aquellas naciones y ciudades que tienen iglesias en cada esquina y Biblias en cada hogar no tendrán excusa en el día del juicio si no se arrepienten y así mismo creen. Jesús menciona dos tipos de personas en su oración. Menciona a los sabios y orgullosos de conocimiento y los niños, humildemente receptivos a la verdad de la palabra de Dios. Así que en el Antiguo Testamento,
Saber significa más que conocer, implica una relación íntima. La comunión entre Dios Padre, Dios Hijo, es fundamental en sus relaciones. Para que otra persona pueda conocerle, Dios tiene que revelársele a través del Hijo. Cuán afortunados nosotros, ¿verdad? Somos de poder tener la palabra de Dios que nos sirve como luz en nuestro camino. Y el versículo 28 al 30 del capítulo 11 muestra un yugo, hablando del yugo, ¿verdad? Que es un yugo, es un pesado aparejo de madera que se pone sobre dos o más bueyes y se ata a cualquier cosa que se quiere que los bueyes arrastren. El yugo pesado que Jesús menciona aquí puede significar la carga del pecado o la carga quizás de las demandas excesivas de los líderes religiosos, como dice el capítulo 23:4 o Hechos 15:10, o puede ser la tiranía de los gobernantes, o también que puede ser quizás la fatiga de lo que es la búsqueda de Dios. Y Jesús libra a las personas de estas cargas. El descanso que Jesús promete es paz con Dios, no el que uno tenga que dejar todo esfuerzo. Una relación con Dios transforma el trabajo cansador y sin sentido en productividad espiritual y asimismo con propósito. Amado Dios, te adoramos y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por poder ver que la palabra que fue aplicada en la vida de los discípulos, en la vida de tu pueblo, Señor, todavía es aplicable a nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a poder ver qué áreas de nuestra vida necesitan corrección, necesitan rectificación, necesitan ser modificadas para poder estar alineadas así mismo con lo que esperas de nuestras vidas. Guíanos y guárdanos de acuerdo a tu voluntad, mi Cristo. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, mi Dios. Amén. Y, y hermano, Dios le bendiga grandemente. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.